Me comentan algunos vecinos que, bueno, como se abandonó, no se le prestaba atención, pues dicen que se robaron las campanas, se robaron las estatuillas, los santos. Vaya, el acabose. ¿Y qué ha pasado que eso está así? Es nada, que se derrumbó ya. El gobierno no hizo más nada, dejó así derrumbar como está. ¿Qué distingue a los habitantes de Casilda del resto de los pueblos de Santi Espíritu y de toda Cuba? Tienen mucha vianda, lo que no hay es platos puestos. Exacto, billete, no compañía, ahorita con billete. ¿Y en la Chopi? Nada. Nada. Una caja de cigarros por libreta, una Wow. por libreta. Sea euros, dólares también. Era esta... Familia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Oye, yo súper contento de que usted esté conectado una vez más con el canal. Vámonos con Juanca. ¿Y dónde está Juanca? Juanca está en el medio de la carretera, complaciendo peticiones porque ustedes son los que deciden y Juanca siempre les cumple. A que ustedes no me adivinan dónde estoy. Oye, ese sol está acabando conmigo. Bueno, pues nada, me encuentro ahora mismo en plena carretera porque voy en dirección a ese gran poblado que ustedes tanto han solicitado. Y es nada más y nada menos que el poblado de Casilda. Así que si te gusta el recorrido que vamos a estar realizando en el video de hoy, te aconsejo que te quedes. Bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? He cogido la guaguita de turismo, ahí mismo en el pueblo principal de Trinidad, que tiene un valor de 120 pesos. Por suerte, como cubano, me cobraron 120 pesos. Recuerden que ya yo tenía un trauma desde Varadero cuando siendo cubano me cobraron en MLC, tanto que lo critiqué y tanto que mucha gente me criticó porque yo criticaba el hecho de que a mí como cubano me cobraran en MLC. Mira, en este caso no puedo criticar nada. Tengo que decir que me cobraron 120 pesos cubanos. Así es como tiene que ser. Lo único malo es que realmente este bus tour no pasa por el poblado de Casilda. Me dejó en la parte de atrás, pero no importa. Yo por ustedes voy hasta el fin del mundo. Y miren quiénes sobrevivieron a las aventuras del Escambray. Yo no lo suelto, caballero, con su huequito y todo. Estos van conmigo por toda Cuba. ¿A cómo está la libre de queso? 187. 187 pesos. Y eso es aquí en el campo. Imagínate tú en la capital. Ay, mi madre. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo aquí en Casilda? Desde que nací. ¿Desde que nació? Desde que era niño. ¿Desde que era niño? Niña. Ah, niña. ¿Pero cómo que niña? ¿Qué es eso? Oye, no te quieres respetar, mi hermano. Gracias por todo, hermanito. Dale, tranquilo. Dale. Su fundación data del año 1808 y actualmente tiene una población de 36.000 habitantes. Y esa era la antigua iglesia de Santa Elena. ¡Wow! Antigua iglesia Santa Elena. Con profundo dolor tengo que decirles que esto es lo que queda de la antigua iglesia de Santa Elena. Cuentan los que saben que en este preciso lugar, en el año 1847, se realizó acto solemne donde se colocó la primera piedra para la construcción de lo que sería en un futuro la iglesia de Santa Elena. Buenos días, madre. ¿Era esta la iglesia fundacional de aquí de Casilda? De Casilda. ¿Y qué ha pasado que eso está así? Es nada, que se derrumbó ya. El gobierno no hizo más nada, dejó así derrumbar como está. Dios mío, Se robaron las campanas. Dios mío. Eso pasó cuando pasó un huracán a 12 kilómetros de aquí, derrumbó la iglesia. Y el Estado no se ocupó más. Y ahora cuando yo quiera venir a la iglesia y que es la patrona de ustedes acá, ¿dónde yo me puedo dirigir? La patrona de ustedes no es la Santísima de Santa Elena. Bueno, mira, el padre donde viene es allí en aquella casa. Ellos hacen. Quiere decir que el pueblo no tiene ahora mismo otra iglesia. No, aquí no hay más iglesia. Ya. Ellos vienen aquí a esta casa, aquí el padre, cuando 10 años. Entonces el pueblo de Casilda hoy no tiene sus misas. No tiene nada. El pueblo de Casilda no tiene nada. Una iglesia toda derrumbada ahí desde el ciclón. Qué pena. ¿Sabía usted que aquí fue donde se determinó ya oficialmente fundar el pueblo de Casilda? El pueblo de Casilda, esa iglesia toda la vida ha sido ahí.
pero se derrumbó y la dejaron derrumbar. ¿Usted es el pastor? No, yo no. ¿Y entonces dónde es que dicen que hacen las misas? Aquí viene el cura de Trinidad y hace las misas aquí los domingos. Aquí en su casa. Aquí en mi casa. Esto es lo que queda de la iglesia antigua. Esa es la Santa Elena, sí. Esta es la verdadera Santa Elena. Una de ellas. Esta era, creo que era la que estaba en el altar. Según los cuentos de las personas veteranas ya, era la del altar, ¿ves? La de la procesión y eso está en Trinidad, en la Santísima Trinidad. En la Santísima en la casa Trinidad. parroquial. Correcto. Bueno, gracias por brindarle la casa al pastor, gracias por abrirme la puerta a usted. Y bueno, me voy un poco triste porque no pensé que la iglesia estuviese en ese estado de ruina. Eso se... Mira que yo he caminado pueblos en este país y jamás me había encontrado con una situación así. No, ahí es, ya está el proyecto y todo, pero bueno, vino la COVID, vino no sé qué más. Yo vi los planos y todo de la nueva iglesia. Bueno, familia, les comento que Casilda tiene a su vez 4 asentamientos. Casilda, que viene siendo el centro del Consejo Popular, Medialegua, Los Cocos y Santiago Escobar. Bueno, y como otra característica que ya ustedes conocen de Trinidad, evidentemente aquí en el pueblo de Casilda también hay personas que se dedican al arrendamiento, así que ya lo sabes. Por ejemplo, para un turista nacional que quiera venir a conocer Casilda. Está depende de la fecha, 2.200, 2.500 pesos la habitación. Ya, y en el caso de un turista extranjero, 25, 30 euros. 25 o 30 euros. O sea, usted como emprendedor necesita que el turista extranjero le pague con la moneda dura, ya sea euros, dólares también, Dólar americano también. ya, y en el caso del turista nacional usted le acepta la moneda nacional. Bueno, muchas gracias, hermano, y feliz día. Venga, buen día. Gracias. Este es el parque de Casilda, o sea, no parque central ni nada. El parque de Casilda. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el parque de Casilda. Dile, mami. Jefe, buen día. Buen día, mi Dice que hermano. aquí tenemos el mejor tomate de Casilda. Dicen eso. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien, mi hermano. ¿Usted es de aquí del pueblo? Sí. Bueno, dime qué distingue a la gente de Casilda del resto de la gente de Santi Espíritu. A ver si una pregunta y bravo. Y a ver, Tito, ven acá, párate para acá. Termina de despachar a la abuelita. Una pregunta más saca, ¿soy analfabeto? ¿Cómo analfabeto, mi hermano? ¿Cómo? A ver qué distingue al pueblo de Casilda del resto de los pueblos de Cuba. Ven a ver, Pipo. Brinca para ahí, brinca. Se puso nervioso. Pipo, buen día, hermano. Buen día, ¿cómo estás? Oye, jefe, ando haciendo un documental por acá del pueblo de Casilda. ¿Qué distingue a los habitantes de Casilda del resto de los pueblos de Santi Espíritu y de toda Cuba? Es que tenemos mucha comida aquí, amigo mío. ¿Cómo que tenemos mucha comida? Ahora tenemos mucha, pero bueno, lo que no tenemos es que las cosas... El plato fuerte hay que Sí, pescar. no, y que compaginen más o menos. O sea, Lo que- tienen mucha vianda, lo que no hay es plato fuerte. Exacto, el billete, no compagina ahorita con Ya. el billete. A mí me Y en la shopping no tiene nada. ¿Y en la Chopi? Nada. Nada. Una caja de cigarros con libreta. Una Wow. libreta. Allá abajo mucho pollo. Así se crea unido y Se llevan bien la gente de Casilda, son gente amistosa, gente hospitalaria. Sí, mira, amigo. corre por Igual, todo el igual, no me entiendes, igual que en otros pueblos, ¿eh? Sí, no me entiendes. Hay la armonía esa que son, pero hay cosas que tenemos que estamos un poquito inconformes, porque no estamos bien. No, te digo, nos dejamos bien y todas esas cosas, pero hay cosas que no estamos bien. Sí, claro, como otras partes de Cuba, yo entiendo. Más no. Está bien, gracias.
familia, y hemos llegado hasta el puerto de Casilda. Bienvenidos. Bueno, de Casilda se dicen muchas cosas. Se dicen que es un pueblo muy ligado al mar. Se dice que Casilda nace del mar y por el mar es mantenido. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el nombre de Casilda? Es una historia bien interesante. Cuenta la leyenda que aquí recaló una pequeña goleta en la que viajaba un matrimonio con su pequeña hija, muy enfermiza por cierto, y que gracias al clima de aquí se restableció al sentir el sano ambiente de la costa. Casilda era su nombre, cuyo padre en agradecimiento bautizó con este nombre a este puerto. Bueno, y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.